Dios les bendiga. Iniciamos nuestra tarea de todos los miércoles y vamos este momento a consagrarlo para gloria de Dios y para bendición de nuestras almas. Vamos a ubicarnos en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 20. Profeta Jeremías. Y vamos esta noche a hablar de un príncipe que nos relata la Sagrada Escritura, que tenía 3 nombres. Y de paso, pues, tenemos que hablar del profeta Jeremías. La Escritura nos cuenta que Jeremías era un niño, una persona que, porque los niños, la edad de un niño en Israel comprendía hasta los 20 años. No, pues que oscilaba en ese intervalo de tiempo. Y la Biblia dice que Dios lo llamó a pesar de su temprana edad. Y lo llamó para encomendarle un ministerio de profeta, y no cualquier profeta a las naciones, diferente a otros profetas para hacer su trabajo dentro de Israel o a la nación de Israel. Este fue un profeta a las naciones. Cuando Dios lo llama, Jeremías dice, él le pone reparos al llamamiento de Dios y le dice, no, Señor, yo no, porque soy niño y no sé hablar. Dios le dice, no digas que eres niño, porque irás a donde yo te envíe y harás todo lo que yo te pida. Así que en este momento Jeremías recibe la investidura. Hay un detalle que sería muy bueno tener en cuenta, y es que Jeremías vivió en una época, vamos a enumerarlo de la siguiente manera. Las últimas profecías del profeta Isaías datan aproximadamente del año 690 a.C. Y Jeremías aparece hacia el año 629. O sea, hay una laguna de 60 años entre el final de las profecías de Isaías y cuando Jeremías empieza su ministerio. Y hay un detalle más para resaltar en esto, es que en ese intervalo de tiempo o de años, 60 años, aparece en la historia del pueblo de Dios un rey llamado Manasés. Y la Escritura nos dice que fue uno de los reyes más impíos en toda la historia de Israel. Y se dice que este hombre se propuso, su tarea fue tratar de eliminar, de extirpar la fe del pueblo de Dios, derribar y erradicar del pueblo todo lo que tenía que ver con la fe israelita y la fe en el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de Abraham. Y fue el reinado más largo. Reinó 52 años, o sea que fueron 60 años, donde Dios como que permitió que este hombre desarrollara todo su pecado, toda su maldad. Hay que
tener en cuenta algo. A veces Dios llama a una persona o llama a una comunidad, les exhorta, los invita, los llama, hace milagros para ellos, en beneficio de ellos, y les insiste de todas las maneras posibles, tratando de atraerlos, de conquistar sus corazones, de realzar su fe, porque Dios quiere salvarlos. Pero cuando el hombre insiste en su pecado y en su extravío, entonces es como si Dios se alejara, y seguramente sí. Dios se aleja, Dios lo abandona, Dios lo suelta, como si Dios quisiera decir, no me quiere a mí. Entonces lo suelta para que el hombre siga tras su malvado corazón. Y ahí vienen las enormes consecuencias. Las consecuencias fueron enormes. Parece que el corazón del pueblo llegó a una condición donde ya no pudo regresar. A veces las personas pecan, tuvieron la oportunidad de ser salvos, pero se obstinan en pecar, en andar lejos de Dios. Y en ese momento, las personas se hunden en una condición espiritual de la cual no pueden volver a salir. Quedan prisioneros, encadenados, en una condición de la cual no pueden regresar. Es muy peligroso esta parte. De otro lado, vamos a mirar que Dios le dice a Jeremías, cuando inicia su ministerio, le hace como si estuviera haciéndole un examen, como si estuviera haciéndole una prueba para introducirlo en el gran ministerio. Y le dice, Jeremías, ¿qué ves? Y él dijo, veo un almendro. Veo un almendro, un árbol. ¿Qué significa eso? Bueno, el almendro es un árbol de los que primero se aprestan a florecer luego que han salido del invierno. Entonces el Señor le dice a Jeremías, mire, yo apresuro mi palabra. O sea, la sentencia, lo que está determinado contra este pueblo rebelde, yo lo acelero. No voy a tener más paciencia con esta nación pecadora. Voy a castigarlos, para que sientan, para que les duela. Y además, no solamente envía a Jeremías al pueblo, sino que lo envía a las naciones. Dice, yo te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Quiere decir que Dios quería construir una nueva alianza con el hombre y cómo construir una nueva sociedad. Y para eso tenía que derribar
lo que había. Es como el que tiene una casa vieja y quiere renovarla, hacer un edificio lo más hermoso posible. Entonces lo que tiene que demoler es la que hay para poder construir el nuevo proyecto. Eso es lo que hace Dios. Por eso la Sagrada Escritura dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es la única forma para Dios salvar a una persona. Hay que demoler lo que construyó en la vida de él una naturaleza pecadora, mala, los escombros que el pecado dejó en la vida de esa persona. Derribarlo por completo, que no quede nada, para empezar el nuevo proyecto, el que Dios quiere construir. A veces esa parte es dolorosa, esa parte duele, porque a veces hay mucho sufrimiento. Las personas en ese proceso de reconstrucción y de renovación a veces van a sufrir. A veces hay lágrimas, hay dolor, hay pérdidas. Pero es necesario que todas esas cosas sucedan para que la persona, desde un sufrimiento, desde un dolor, desde una cárcel, desde un hospital o desde alguna otra lugar de tedio, de tristeza, pueda entender que seguramente debe hacer un alto en el camino y buscar a Dios y empezar en Dios una vida nueva, una vida diferente. Pero ¿qué pasó con Jeremías? Hablemos de Jeremías. En ese capítulo 20 nos dice así la Escritura: profecía contra Pasur. Pasur era un príncipe, el príncipe del templo. Algo así pudiéramos llamarlo como el ministro de Hacienda, el encargado de los dineros que a nivel nacional llegaban al templo para las diversas operaciones, obras del ministerio, del sacerdocio a nivel nacional. Dice que ese hombre se llamaba Pasur. Dice así: el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y ese príncipe, o sumo sacerdote, azotó al profeta Jeremías, al profeta de Dios. Tal vez le dio cachetadas, le dio golpes, le dio puntapiés, le dio azotes, no sabemos qué otros ultrajes y daños causó en la integridad del profeta Jeremías. Y algo más, cuando ya lo dejó muy herido por los golpes, lo encadenó y lo ató al cepo en la cárcel. Dice la Biblia, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová, o sea, en la cárcel. El día siguiente, ese individuo sacó a Jeremías, lo libró del cepo y lo sacó otra vez a la libertad. Y entonces Jeremías le dijo a Pasur: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabit. Bueno, hablemos del nombre.
Resulta que este príncipe ostentaba hasta aquí, o con esto, 3 nombres. Pasur significa prosperidad por todas partes. ¿Qué quiere decir? Que durante un tiempo de su vida, todo en él eran éxitos, todo en él eran elogios y eran ascensos, hasta que llegó a posicionarse como el príncipe principal dentro de esa línea sacerdotal. Era algo de mucho honor a nivel nacional. Algo muy importante, y además era un hombre o una persona investido de mucho poder, de mucha autoridad, además de mucho prestigio. Entonces, por esa razón, su nombre se llama Pasur, que quiere decir prosperidad por todas partes. A donde quiera que salía, por donde quiera que se movía, eran éxitos, eran privilegios. Era un hombre supremamente acosado por los elogios de la gente. Pero a veces las personas en la vida crecen en el mundo de los elogios, en el mundo de los éxitos, se hacen famosos en la política, en la farándula, en los negocios, en los intercambios comerciales, en la cultura, en todo, logran escalar. En las profesiones, y escalan demasiado, suben mucho, hasta que luego van a encontrar que comienzan a descender, unos a descender lentamente y otros descienden de un solo golpe, de isopacto, caen. Y caen muchos de ellos para no volverse a levantar, donde sus vidas no se pueden volver a recomponer. De otro lado hay que tener en cuenta y tenerlo como algo en la mente cuando la vida comienza un ritmo de éxitos y de muchas prosperidades en todo. Es bueno tener en cuenta, es peligroso, que en algún momento la persona se desplome, se venga abajo, y todo lo que hizo lo pierda. Como dijo el sabio Salomón un día, se harán alas como alas de paloma y volarán al cielo. El otro nombre que tenemos pendiente, o sea, Pasur, significa liberación aparente. ¿Qué quiere decir? Que llegó un momento donde empezó el colapso suyo. Comenzaron a trastrabillar en él muchas cosas. Muchas cosas comenzaron a funcionar mal. Su vida comenzó a enredarse. Su vida comenzó como a caerle el atardecer, a caerle la noche a su vida. Sus éxitos ya no eran los mismos. Liberación aparente. Y ese descenso paulatino encuentra su máxima, diríamos su máxima expresión de daño
cuando se atreve a enfrentar el profeta de Dios, a golpearlo, a herirlo, a insultarlo, a acusarlo y a llevarlo a la cárcel. En ese momento es como si la noche se hubiera ensañado toda contra él, la oscuridad, las sombras. Ese fue lo que marcó el desastre para su vida. Y entonces es cuando él se atrevió a eso, a llegar tan bajo en su osadía y en su atrevimiento, es cuando el profeta le dice, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, o sea, ese nombre Pasur, de afortunado por todas partes, ese no se lo colocó Dios. Jehová te ha llamado tu nombre Magor Misabit, que quiere decir terror por todas partes. Jeremías le está diciendo que él iba a ser llevado a la cautividad por los caldeos y que todo lo iba a perder, todos sus éxitos y lo que él había atesorado, todo se iba a derrumbar, iba a perecer y que él mismo sería llevado encadenado a un país extranjero, a la cautividad. Pero volvamos un poco más atrás a estos hechos por los cuales el pueblo y el mismo Pasur se enfrentó contra el profeta Jeremías. En ese momento, Jeremías como profeta de Dios estaba solo. No sé por qué a veces los pecadores tienen tantos amigos y los hombres buenos, los hombres que aman a Dios, a veces están tan solos. Sabemos nosotros que la gente, las personas, no lo querían ayudar. No lo ayudaron a Jeremías, el profeta, no lo ayudaron sus amigos, ni los grupos religiosos. No hubo un grupo religioso que abogara o intercediera por él. Todos lo abandonaron. Se cansaron de oírlo amenazando. Les parecía que el mensaje de Jeremías era un mensaje sectario, de un fanático, obsoleto, anticuado. Y entonces se cansaron de escucharlo, no querían oírlo. La sociedad de ese tiempo vivía sin problemas y los líderes se cansaron de oír a un predicador que según ellos estaba fuera de todo contexto. La sociedad vivía sin problemas. ¿Qué es lo que mucha gente dice cuando uno llega con el evangelio a sus vidas o a su casa? Y él dice, mira, el evangelio es para otro tipo de gente. Yo estoy bien, tengo pensión, tengo trabajo, tengo casa, soy profesional, estoy bien, tengo salud, tengo amigos, estoy bien por todas partes. El evangelio no es para mí. Llevémosle el evangelio, vaya con el evangelio, eso que usted predica, a la gente pobre,
a la más necesitada, a aquella gente que en realidad tiene problemas. Eso sucedía con aquella sociedad. Vivían bien y no necesitaban de un predicador que les incomodara con sus discursos de amenaza. De otro lado, Jeremías era un profeta, el profeta verdadero, el profeta de Dios. Y el mensaje que él predicaba quemaba la conciencia de la gente. Llegaba a sus conciencias y lastimaba la conciencia, sobre todo la conciencia de los pecadores. Si hacemos un paréntesis, entonces tendríamos que hablar de Jeremías un poco más cuando le dijeron al profeta Jeremías estas palabras. Le dijeron: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Oímos a cualquier charlatán que nos hable de Dios, o a cualquier embaucador que nos hable mentiras, pero a ti no te escucharemos. Hubo una discusión en tiempos del Señor Jesús con unos judíos. Los judíos le dijeron a Jesús que no lo necesitaban y que tampoco les importaba su mensaje, el mensaje que él les predicaba. Ellos dijeron: somos hijos de Abraham y con eso nos basta. Con ser hijo de Abraham es suficiente, no necesitamos más. Jesús les dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Observe usted que una mente pecadora siempre está presta para oír la falsedad, la mentira. De ahí las enormes multitudes que todo el día y todo el tiempo están engañados, siguiendo a un embaucador, a un mentiroso, o siguiendo un mensaje falso, o creyendo un mensaje falso y amañado, pero la verdad no la creen. Y por eso encarcelaron a Jeremías, lo golpearon y más tarde lo asesinaron, porque el mensaje que él predicaba era un mensaje que quemaba la conciencia y ellos eran pecadores y se sentían perturbados por la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Esta palabra va para usted. ¿Por qué la gente se disgusta cuando oye el Evangelio? ¿Por qué la gente se incomoda cuando le hablan de nuevo nacimiento, de arrepentimiento, de conversión, de una nueva vida en Cristo? ¿Por qué? Porque ellos aman el pecado y quieren seguir viviendo en sus pecados y en sus vicios y en sus maldades. Y no quieren una vida nueva, una vida que los invita
a la humildad, a Dios, a la santidad, a la consagración, al nuevo nacimiento, a la regeneración, un llamado a la vida eterna. Ojalá usted esta noche no sea un Magor Misabit. Ojalá no sea esa persona que encadenado irá hasta las profundidades y en la oscuridad morirá porque se resiste a no oír la voz de Dios. Óigala esta noche para que Dios te pueda salvar, para que Dios destruya, descomponga todo lo malo que hay en usted. Por eso le digo a Jeremías, te he puesto para destruir, pero para plantar también. El Evangelio eso es lo que hace, destruye una vida mala para reconstruir una vida nueva, una vida diferente, una vida de conformidad como Dios quiere, con la palabra de Dios. Señor te bendiga, buena noche te deseo.